Respecto a la naturaleza divina del Tlatoani, el fraile español Diego Durán, en su obra Historias de la India, de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, refiere: pues luego se pregonó aquel edicto y mandato por todas las provincias para que se guardasen y cumpliesen sin ninguna violación, como cosas maravillosas y necesarias para la conservación de todas las repúblicas, como centellas salidas del divino fuego que el gran rey Moctezuma tenía sembradas en el pecho, para la entera salud de su reino, como las medicinas que dadas a tiempo y razón hacen gran provecho a los cuerpos humanos. El investigador Alfredo López Austin, en su obra Hombre, Dios, Religión y Política en el Pueblo Náhuatl, refiere: se creía que el Tlatoani, hombre Dios, contenía en su cuerpo un fuego o una emanación de origen divino. Se basó en la noción de que el cuerpo que recibía la fuerza servía como contenedor para liberarla en momentos específicos. Se manifestaba a través de las centellas asociadas con el proceso legislativo, así como el aire sutil que el Dios tutelar sopla para auxiliar y proteger a su pueblo elegido. Para crear una ley, el Tlatoani debía refrendar las antiguas normas, o bien fungir como la fuente principal de la ley, que era concebida como una emanación de la naturaleza divina del Tlatoani. El Tlatoani podía crear una ley, empero su guía básica era la antigua regla de vida, cuyo antecedente se encuentra en los usos y costumbres, es decir, el Huehuetlatoli, reconocidos como fuente principal del derecho azteca. El doctor en historia Miguel Pastrana Flores, en su conferencia Águilas y Jaguares, los guerreros tlatelolcas de Cuauhtémoc, disertada durante el ciclo Cuauhtémoc a 500 años de su asesinato, sostiene que Cuauhtémoc nunca renunció, ni mucho menos se le despojó de su investidura como Tlatoani. Durante todo el tiempo que estuvo preso por Hernán Cortés y hasta su muerte, el pueblo mexica lo reconoció como su legítimo Tlatoani, con los efectos políticos, legales, militares y rituales consiguientes. El historiador Pedro Salmerón Sangines señala que después de la captura de Cuauhtémoc, Hernán Cortés decide no asesinarlo, más bien lo aprovecha para controlar al belicoso pueblo mexica. Y de hecho, existió una especie de cogobierno. Es decir, los españoles gobernaban en la Ciudad de México, Tenochtitlan, y en Tlatelolco se estableció la República de Indios. Años después, Cortés empieza a sospechar del poder popular de Cuauhtémoc y es cuando lo tortura para conocer el paradero del tesoro o alguna conspiración, hasta que finalmente se lo lleva a Itzancanak, donde lo asesina. Como Edmundo Delgado Apolinar Anáhuac Dere, sostengo una hipótesis concisa, precisa y maciza. Es factible inferir fundadamente que en razón de su linaje, originariedad, méritos militares, legitimidad y sobre todo por su investidura como Tlatoani, Cuauhtémoc tenía una condición de divinidad. Ahora bien, observamos que de manera colectiva, los danzantes de concheros, tradición, mexicanidad, por derecho natural, por costumbre, por tradición, reconocen y dignifican y ofrendan los días 21, 22 y 23 de febrero a Cuauhtémoc y con ello lo divinizan en el santuario de Ixcatiopan, Guerrero, México. Gracias.